En enero de 1953, una marejada sacudió el Mar del Norte. Las olas titánicas inundaron la costa neerlandesa y mataron a casi 2.000 personas. 54 años después, una tormenta similar amenazó la región. Pero esta vez, los Países Bajos estaban preparados. Conforme el agua crecía, sensores informáticos de última generación activaron los protocolos de emergencia. En los siguientes 30 minutos, 2 brazos de acero de 240 metros se cerraron y protegieron el canal. Usando juntas esféricas de 680 toneladas, la barrera se movió al ritmo con el viento cambiante y las olas. Por la mañana, la tormenta había pasado con inundaciones mínimas. La primera activación de campo de la barrera de Maesland había sido un éxito rotundo. Esta barrera contra tormentas es de las estructuras móviles más grandes del planeta y es una maravilla de la ingeniería. Pero el Maeslankering es solo una parte de un sistema masivo y entrelazado de controles de agua conocido como DeltaWorks, el proyecto de prevención de inundaciones más sofisticado del mundo. Países Bajos tiene una larga historia de gestión del agua. El país se sitúa en el delta de 3 grandes ríos europeos y casi una cuarta parte de su territorio está por debajo del nivel del mar. Esta geografía hace que la región sea muy propensa a las inundaciones. Tanto es así que algunos de los primeros órganos de gobierno holandeses eran juntas de agua que coordinaban la protección contra inundaciones. Pero tras las tormentas de 1953, el gobierno holandés tomó más medidas oficiales. Estableció la Comisión Delta, a la que se le encargó proteger toda la región suroeste. Centrándose en ciudades densamente pobladas, su objetivo era reducir la probabilidad anual de inundaciones por debajo de 1 en 10.000, aproximadamente 100 veces más seguro que la ciudad costera promedio. Lograr este alto objetivo requería varios proyectos de infraestructura a lo largo de la costa suroeste. La primera línea de defensa fue contener los estuarios inundables de la región. Esas grandes entradas alimentaban muchos de los ríos del país en el Mar del Norte y durante las tormentas permitieron que las inundaciones surgieran tierra adentro. Mediante una serie de represas, la Comisión Delta transformó estos estuarios en lagos expansivos que sirven de reservas naturales y parques comunitarios. Sin embargo, esta solución no funcionaría para Nieuwe Waterweg. Como alma de la industria naviera local, este pasaje tuvo que mantenerse abierto en condiciones seguras y con barricadas durante marejadas ciclónicas. En 1998, el Maeslankering finalizado proporcionó la protección flexible necesaria. Junto a barreras adicionales como diques de hierba y de hormigón, estas fortificaciones constituían la mayor parte del proyecto DeltaWorks, que se centró principalmente en frenar las tormentas oceánicas. En las siguientes décadas, los holandeses buscaron más planes para complementar DeltaWorks y protegerse contra las inundaciones tierra adentro. Bajo el plan Espacio para el Río, granjas y diques fueron reubicados lejos de la orilla. Esto dejó más espacio para que el agua se acumule en las llanuras aluviales y creó embalses y hábitats para la fauna local. Este retiro bajó el riesgo de inundación y además permitió la reconstrucción de asentamientos para construirlos de forma más densa y sostenible. Ninguna ciudad de los Países Bajos encarna el enfoque múltiple de gestión del agua tanto como Rotterdam, una ciudad próspera casi por completo por debajo del nivel del mar. Cuando una tormenta amenaza, los distritos antiguos muy poblados están protegidos por diques tradicionales. Mientras tanto, los distritos más nuevos fueron elevados artificialmente y a menudo lucen techos verdes que almacenan agua de lluvia. Muchas estructuras de la ciudad se transformaron en complejos de almacenamiento de agua, incluidos estacionamientos y plazas que normalmente funcionan como teatros y estadios deportivos. Mientras en el puerto, los pabellones flotantes se elevan con el nivel del agua. Estas son las primeras estructuras anfibias planeadas y algunas albergan sistemas de purificación de agua y captadores solares. Estas estrategias son solo algunas de las tecnologías y políticas que han puesto a los Países Bajos a la vanguardia de la gestión del agua. El país sigue buscando nuevas formas de hacer que las ciudades sean más resistentes a los desastres naturales, y como el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático amenaza a ciudades bajas alrededor del mundo, Países Bajos ofrece un gran ejemplo de cómo seguir la corriente.
Tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para proteger nuestro planeta. Visita ed.ted.com/Earth School para averiguar cómo tú y tu comunidad pueden contribuir a la cuestión más importante de nuestro tiempo y para saber más sobre las apasionantes iniciativas que ya están en curso.